Yo dije, algún día, si tengo que predicar o dar un mensaje, voy a darlo de esto, porque realmente me impactó. Y bueno, para algunos de pronto se les hace familiar este pasaje. Es el pasaje de David y su gran pecado. Y bueno, nos habla sobre los errores que tuvo David, ¿no? Y cómo él llegó al pecado, que fueron producto de sus malas decisiones. Y las malas decisiones fueron producto de los errores del rey David en ese momento. Y lo que le llevó a asumir terribles consecuencias que lo llevaron al pecado, ¿no? Y bueno, vemos que este pecado también impactó a su familia, impactó a sus generaciones. Y en los capítulos siguientes habla sobre las consecuencias de este pecado, pero no vamos a hablar, a enfocarnos sobre el pecado, sino sobre las consecuencias, sino sobre el pecado que David tuvo, ¿no? Y los errores que lo llevaron a cometer este pecado. Entonces, bueno, les voy a resumir un poquito sobre la historia, esta historia que está en 2 de Samuel 11, y luego vamos a ir analizando los versículos. Bueno, la historia empieza que era tiempo de guerra, era la primavera, que los reyes salían a la guerra. Sin embargo, David se quedó en su casa. Aquí David envía al pueblo, envía al ejército, a todo Israel a pelear, pero él se quedó en su casa, ¿no? Entonces él está en su casa, él sale a caminar por el terrado de la casa y ve una mujer hermosa bañándose. Y ahí es cuando David fija su mirada en la tentación, ¿no? Y bueno, él se interesa por la mujer, llama a preguntar quién es, de dónde es, cómo es. Y bueno, le dicen, sí, es mujer, es hija de tal persona, es mujer de Urías. Y bueno, David simplemente, bajo su instinto pecaminoso de ese momento, manda a llamar a esta mujer, ¿no? Y bueno, conocerán la historia que se acuesta, tiene relaciones con esta mujer y producto de ese pecado tiene un hijo. Sin embargo, David, para lavarse las manos de su pecado, manda a Urías a llamar para que él vaya y duerma con su mujer, ¿no? Para echarle la culpa de su embarazo, ¿no? Pero este soldado fiel no va a dormir con su mujer, sino queda a hacer guardia en la casa real. Y por un segundo intento, David quiere enviar nuevamente a Urías, pero tampoco va, ¿no? Entonces, aquí hay un punto crítico, porque David empieza a maquinar o a pensar cómo se deshace de ese problema. Y lo que él hace es mandarlo a matar, ¿no? Lo manda a la guerra para que muera y deshacerse del problema. Y bueno, pasó eso, murió. Luego su mujer hizo luto de su muerte, Betsabé, y después vino a vivir con él a la casa real, con David. Y para terminar ahí la historia, dice que todo esto que David hizo le pareció desagradable ante los ojos de Jehová, muy desagradable. Entonces, para analizar qué pasó, vamos a ver, yo encontré aquí 4 errores, ¿no? 4 errores que lo llevaron a David a caer en pecado. Y el primer error lo encontramos en el primer versículo del capítulo 11 de Samuel, que nos dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí está el primer error, que David se quedó en su casa. Dice que era tiempo de guerra y los reyes salieron, pero David no salió. Entonces el primer error de David fue que él estaba en el lugar, que David estaba en el lugar incorrecto. David estaba en el lugar equivocado.
porque él era un hombre de guerra, él era un referente de su ejército. Él tenía que estar frente a la guerra con su ejército. Pero él simplemente decidió no salir. Él simplemente decidió quedarse en casa y no hacer o estar en el lugar donde debía estar. Es el primer error que vemos aquí, ¿no? Estar en el lugar equivocado. El segundo error lo encontramos en el siguiente versículo. En el versículo 2, la primera parte, nos dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, que estaba descansando, durmiendo, y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Entonces, aquí vemos un rey que no estaba orando. Vemos un rey que no estaba clamando por su pueblo, porque su pueblo estaba en guerra, nos dice el primer versículo. Pero, ¿qué dice? Que él estaba descansando, él estaba durmiendo, él estaba caminando, pero no estaba orando. No estaba clamando por su pueblo, no estaba alabando al Señor. Porque si bien es cierto, vemos que, se quedó en su casa, pero al menos tenía que estar intercediendo por su ejército, que estaba en guerra. Pero vemos que no lo estaba haciendo. Vemos que estaba caminando, que estaba durmiendo, tal vez sin preocupaciones, porque, uno cuando duerme tranquilo es porque no tiene preocupaciones, porque cuando tenemos preocupaciones no podemos dormir. Pero aquí dice que David se levantó de su lecho, o sea, estaba dormido tranquilo, estaba caminando tranquilo, no tenía preocupaciones, no tenía nada por qué preocuparse, según el versículo, ¿no? Entonces, vemos que David estaba desconectado del Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque no estaba orando, porque no estaba intercediendo. Entonces, el segundo error que llevó a David a caer en el pecado fue que él estaba desconectado en ese momento del Señor. Y podemos ver el tercer error en el mismo versículo, la segunda parte. Dice, paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, entonces David aquí, él está caminando, él está en un lugar incorrecto, él no está en comunión con el Señor y se presenta la tentación ante sus ojos. Entonces, él fija su mirada sobre la tentación. Y podemos ver que David fija su mirada en el lugar incorrecto, ¿no? Entonces, y esa mirada, ¿qué lo lleva? A ser tentado. Y obviamente, como está en ese momento desnutrido espiritualmente porque no está orando, no está en la presencia del Señor, obviamente va a ser tentado y obviamente va a caer y va a concebir el pecado. Entonces, el tercer error de David fue que su mirada estaba en el lugar equivocado. ¿Sí? Entonces, vemos más adelante en el versículo 3, vemos que David se interesa por esa tentación, ¿no? Se interesa por esa mujer y por eso él manda a preguntar, ¿quién es? ¿De dónde es? ¿Cómo es? Entonces, el cuarto error de David está en el versículo 3, que dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Entonces, vio, le gustó, llamó a preguntar quién es y empezó a acercarse David a la tentación. Su cuarto error fue que David empezó a acercarse a la tentación. David vio la tentación de lejos y ahora empieza a acercarse, empieza a maquinar, empieza a planear y a abrir la puerta al pecado, ¿no? Entonces, comienza a planear en función de sus deseos pecaminosos hasta llegar a conseguir lo que él deseaba, ¿no? Entonces, vemos un David que es tentado y vemos un David que no se aparta de la tentación. Vemos un David que quiere seguir y apoderarse de esa tentación, ¿no? No, es diferente a lo que hizo José frente a la esposa de Potifar, que se dio vuelta y salió corriendo. David no hizo, David hizo lo contrario. David fijó su mirada en la tentación y David planeó acercarse y tomar eso. Y bueno, todos sabemos que mandó a llamar a Betsabé
se acostó y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo que está embarazada, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de errores llevaron a David a pecar, ¿no? Y aquí podemos decir que tal vez es el clímax de esta situación del pecado. Sin embargo, antes de esto David solo pensaba en satisfacer sus deseos. No pensaba en qué el Señor pensaría de David. Simplemente él quiso pecar y no pensar en el Señor, que es lo que muchas veces hacemos. No pensamos en el Señor y es cuando caemos en el pecado. Pero esto no es lo peor, porque después de esto vienen más pecados a la vida de David. Y vienen situaciones en las cuales David quiere tapar su pecado con más pecados, con más situaciones negativas. Y podemos ver cómo David no se hace responsable por esta situación que pasó con Betsabé. Simplemente quiere lavarse las manos y tratar de culpar o tratar de manipular a su esposo para que se acueste con su mujer y echarle la culpa de su embarazo. Y claro, vemos en el versículo 8, como dice, después dijo David a Urías, el esposo de Betsabé, ¿no? Lo manda a llamar y le dice, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. O sea, lo quiso comprar, ¿no? Le mandó un regalo y todo, y le dice, anda a tu casa y todo. ¿Y qué dice? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron, perdón, voy a tomar agua. Perdón. Ya. Y dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿No has venido cansado de la guerra? Le dice, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por mi vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Entonces David, wow, quería que Urías vaya, pero él le dice, yo no voy a hacer tal cosa si el pueblo está en guerra, si está el ejército en guerra, ¿cómo yo voy a ir y dormir tranquilo con mi mujer? Entonces David dice, chuzo, ahora ¿cómo hago? ¿Cómo hago para deshacerme de este problema? Entonces nuevamente un segundo intento, ¿no? Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Nuevamente no se iba Urías, se quedaba como un soldado fiel a la guardia de la casa real con todos los siervos. Y David, preocupado, dice, ¿qué hago? Y bueno, y aquí su maldad o su corazón tan alejado del Señor le hace vuelve a pecar David. Vuelve a maquinar en su corazón, ¿qué hago? Y la única salida es, este hombre tiene que morir para que mi pecado no quede expuesto. Y bueno, y claro, David manda una carta al general para que lo ubiquen en lo más peligroso de la batalla, Urías, y muera. Dice, el versículo 15 dice, y escribió David, ¿no?, en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla,
y retiraos de él para que sea herido y muera. Wow. David en este momento se convierte en un asesino intelectual. Qué locura, ¿no? En este momento David ya no es un adúltero, ya no solo es un mentiroso, manipulador, ocioso, sino se convierte en un asesino intelectual. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en su corazón, ¿no? Entonces el arrepentimiento lo lleva a que gente inocente muera, lo lleva a convertirse en un asesino. Y claro, el hombre muere, ¿no? Porque está en lo más fuerte de la batalla, en lo más peligroso, y lo mandan a hacer saber a David. Le dicen, sí, nos atacaron, nos mataron, murió mucha gente, pero tranquilo, rey, le dice, porque Urías también murió. Entonces es como que, wow, se quitó un peso de encima, David. Y él dice, David, muy cínico para mí, dice, así es la guerra, tiene que morir el que muera, tiene que morir el que muera, y oren los unos por los otros, y la próxima prepárense para que no pierdan, les dice. Sí, entonces dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Entonces a David no le importó que muera su pueblo, no le importó que pierdan la batalla, solo le importaba que muera Urías, solo le importaba que una sangre inocente sea derramada por su pecado, ¿no? Entonces, como habíamos dicho al principio, este pecado no solo llegó a la vida de David, sino al derramamiento de sangre inocente que vemos aquí. Y bueno, después de esto pasó el luto Betsabé y vino a vivir en la casa de David con David, ¿no? Y como decía, esto fue muy desagradable ante los ojos de Dios. Y claro, después vemos las consecuencias de la muerte del hijo de David. Vemos cómo el hijo de David abusa sexualmente de su hermana. Vemos cómo se subleva Absalón y muchas cosas por el pecado y las consecuencias de David. Y vemos todo esto porque fue una persona que no se arrepintió, porque fue una persona que permitió que esos errores lo lleven a tomar decisiones incorrectas, porque por estar en el lugar equivocado, por no estar en comunión con el Señor, por fijar su mirada en un lugar equivocado y por abrir la puerta a la tentación, eso lo llevó a pecar. Y obviamente el pecado lo llevó a consecuencias negativas, ¿no? Y cómo esto lo traemos a nuestras vidas hoy en día. Cómo nosotros decidimos cometer errores o no, cómo decidimos tomar las malas decisiones. Y por eso yo pregunto, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está en el lugar equivocado o está en el lugar correcto? ¿Cómo tú puedes vencer la tentación cuando no estás en conexión con el Señor? ¿Cómo tú no puedes vencer la tentación cuando tú mismo buscas la tentación? Y sí, hermano, esto es algo que podemos reflexionar todos, porque esto es un ejemplo de lo que no debemos hacer, sino de cómo debemos aplicar y cómo, aun siendo David conforme al corazón del Señor, era una persona que en ese momento se convirtió en lo peor. Y David no pensó, tal vez no pensó ese día pecar. Dijo, no es que pensó pecar, sino cómo cambia el día de una persona cuando no está en conexión con el Señor desde la mañana o desde que abre sus ojos. Cómo
cambia la perspectiva y cómo cambian nuestras decisiones cuando estamos en el lugar incorrecto, cuando decidimos no estar con el Señor. Así que, hermano querido, lo único que les puedo decir es que aprendamos de estos errores para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones correctas que nos lleven a tener resultados y no decisiones, malas decisiones que nos lleven a tener consecuencias, como pasó con el rey David. Recuerden nuestro corazón, ¿dónde debe estar nuestro corazón? Recuerden siempre estar en comunión con el Señor, que estemos siempre en comunión con el Señor, que podamos resistir al diablo y él huirá de nosotros, como dice su palabra, ¿no? Y tener presente su palabra, porque el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino con tener la palabra y guardar la palabra del Señor. Y más adelante en el mismo capítulo el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cómo podemos guardar los dichos? Estudiando la palabra y teniendo tiempo con el Señor. Eso es lo que les quería compartir. Y bueno, que el Señor bendiga esto. Amén.